Buenas noches, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga grandemente. Estamos acá una vez más para traer el mensaje, la palabra del Señor, lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a dar este tiempo para que el Señor se glorifique en su palabra. Todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su nombre. El título de esta predicación: Aún no me han conocido. Y vamos a basarnos en el Evangelio San Lucas, capítulo 24, del verso 36 al 49. Los discípulos del Señor, aún con el tiempo de haber andado junto a Él y de haber visto las maravillas que Él hizo y escuchado también todo lo que el Maestro les enseñó durante el tiempo que estuvieron cerca de Él, pero aún tenían dudas y reservas acerca de algunas cosas que Jesús les había dicho que iban a suceder y que Él iba a hacer. Y una de estas cosas, hermanos, era acerca de la resurrección suya de entre los muertos. Y esto, hermanos, ¿por qué? Porque nosotros nunca dejaremos de aprender de la palabra del Señor. Y conocer a ese Jesús de la Biblia, por cuanto entre más le busquemos, más le conoceremos. Vean ustedes que los discípulos con él y aún tenían dudas, como vamos a ver ahora luego. ¿Por qué es necesario que nosotros como hijos de Dios siempre estemos buscando más del Señor, más cerca de Él, conociéndole más por medio de su palabra? Porque el Señor siempre nos va a maravillar con lo grande, con lo poderoso, con lo lindo que Él es con nosotros. Y para eso, mis hermanos, para conocer al Señor, cuando vamos a su palabra, porque la palabra suya es el mejor medio que Él dejó, el único medio que dejó, para que nosotros podamos conocerle y saber todas las cosas que hizo y las promesas que nos dio, para nosotros poder entender al Señor y buscarle más de cerca. Es indispensable la guía del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Y aún no le vamos a conocer totalmente. Y vamos a ver cosas mayores cuando estemos en su presencia, como hemos visto en otras ocasiones, cosas grandes que no nos imaginamos, veremos en el Señor. Ahora, porque el Señor nos dio dones a cada uno de nosotros, a todos nos dio algo. Y nos toca a nosotros ponerlos por obra para su honra y gloria y para la edificación entre los hermanos y para edificación de la iglesia. En Efesios capítulo 4, el verso 10, 11, 12 y 13, dice: y él mismo, ¿quién? Jesús, ¿verdad? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Entendemos, hermanos? Entonces, nosotros somos perfeccionados para la obra del ministerio, para que trabajemos por el Señor, para que podamos explotar ese don que tenemos para honra y gloria de Él. Dice, ¿y para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, su iglesia. Y dice en el verso número 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo de nosotros. Llegar, mis hermanos, a una unidad en la fe como hijos de Dios y del conocimiento también del Hijo de Dios, y ser varones, mujeres perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es promesa de Dios, es palabra de Dios, por lo tanto nosotros podemos hacer esto. Para llegar a ese conocimiento pleno, a esa medida, tenemos que buscar cada día al Señor más cerca,
más y más cerca. Veamos lo que dice en el verso 1. Sus discípulos estaban aún comentando entre ellos todo lo que había acontecido con su maestro. Estaban ellos ahí hablando, ¿verdad? De todo lo que pasó y la crucifixión y cómo murió y todo lo demás y la persecución que hay algunos, ¿verdad? Y los acusaron y todo. Estaban comentando ellos de todo esto. El maestro había sido ya enterrado, puesto en la tumba. Y ellos comentaban acerca de esto. De hecho, hermanos, ya se habían olvidado que Él les hizo una promesa de que iba a resucitar. ¿Entendemos acá? Él les había prometido, cuando estuvo con ellos, muchas veces les digo, es necesario. Veamos lo que dice Mateo 17, 22 y 23. Estando ellos en Galilea, los discípulos, ¿verdad? Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Veamos lo que pasó aquí, hermanos. Ellos se entristecieron. ¿Por qué? Porque solo pusieron atención a la parte donde el maestro dijo que le iban a matar. Pero no determinaron lo que él dijo después. Mas al tercer día resucitará, que era algo de gozo para ellos. Y dice que ellos se entristecieron en gran manera. Nada más escucharon en la primera parte, hermanos. Por eso es tan necesario para nosotros, los hijos de Dios, que tenemos su palabra ahora en nuestras manos, la guía del Espíritu Santo para que Él nos lleve, para que Él nos guíe, para que Él nos enseñe de esa palabra preciosa, la palabra de Jesucristo. Y ellos en ese momento estaban pensando, dice la palabra que Jesús se puso en medio de ellos. No tocó puertas. Quizá la impresión, ¿verdad?, más grande fue esa, que apareció en medio de ellos. No tocó para entrar, simplemente se puso ahí. Y es que nuestro Salvador, hermanos, ya había cumplido con lo que estaba ya escrito en los salmos, en los profetas, de que Él iba a resucitar al tercer día. Y sus heridas, hermanos, y que Él iba a resucitar, en un cuerpo de gloria, de gloria. Sus heridas en sus manos, dice, para testificarles a ellos y pudieran creer una vez más que Él había resucitado. Porque quizás en todo lo que estaban comentando ya ellos se habían olvidado de eso. Dice la palabra que recordemos que el Salvador, nuestro Dios, Él no vio corrupción, según la palabra del Señor. En Hechos 13:37 dice la palabra ahí: mas aquel a quien Dios levantó, ¿a quién? A Jesucristo, ¿de dónde? De entre los muertos, no vio corrupción. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque Dios levantó a su Hijo y no lo dejó ver esa corrupción. Lo levantó, ¿para qué? Para que de la manera en que Él resucitó, nosotros también resucitemos un día en Él. Qué preciosa esta palabra, hermanos. Yo siempre he pensado y dicho qué lindo, ¿verdad?, que debe haber sido andar con Jesús. No sé si usted alguna vez lo ha pensado, ¿verdad? Qué bonito haber andado con el Señor ahí cerca de Él, escuchándole sus mensajes, viendo sus maravillas. Pero a la vez también me pongo a pensar qué gran responsabilidad que tenían, porque su maestro conocía sus más íntimos pensamientos. El Señor conocía todo de sus discípulos, hasta lo que iban a pensar, ya Él lo conocía. Porque era Dios, es Dios, y Él conocía todas las cosas. Y dice en el verso número 38, en la cita que estamos leyendo, en la traducción lenguaje actual, dice así: pero Jesús les dijo, ¿por qué
estáis asustados? O sea, cuando el Señor les pregunta a sus discípulos, ¿por qué estáis asustados? Les estaba indirectamente preguntando que ya se olvidaron de lo que yo les había dicho. Muchas veces se lo dije, que yo iba a resucitar al tercer día. ¿Ya no se acuerdan de eso? ¿No me pusieron atención acerca de eso? Cuando Él les pregunta eso, ¿por qué están tan asustados? Les estaba diciendo a sus discípulos esto. Y luego les dice, mis hermanos, seguidamente una pregunta más. ¿Por qué les cuesta tanto creer? Hermanos, los discípulos del Señor, andando con Él, viendo sus maravillas, escuchándole, durmiendo con Él, estando con Él, y les costaba creer. Es más, ellos todavía no creían, hermanos, que el Señor iba a resucitar. ¿Cuántas veces el Señor les dijo? Pero todavía ellos no estaban creyendo en eso. Por eso era el susto que tenían. Por eso pensaban ellos y en sus mentes, es un fantasma. Nos están asustando. Esto no puede ser. Jesús estaba leyendo sus pensamientos. Estaba leyendo todo lo que ellos estaban maquinando en sus mentes, todo lo que estaban diciendo dentro de sí. Por eso les dice a ellos, ¿por qué les cuesta tanto creer? Una vez se pregunta, hermanos y hermanas, cómo hay cristianos que después de mucho tiempo, después de haber conocido, después de haber estado en la iglesia, de haber servido, y vuelven atrás. Y uno dice, y todo lo que estaban, y todo lo que aprendieron, y todo lo que tenían dentro de sí, ¿qué pasó? Veamos, no era la excepción con los discípulos. Ellos, el Señor les habló muchas veces, les dijo muchas veces que Él iba a resucitar al tercer día, y se los dijo con tiempo al tercer día. Mas ellos todavía no creían en sus corazones. Y Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Verso 41 dice la palabra, pero ellos entre asustados y contentos. Vean cómo estaban ellos, ¿verdad? Asustados porque todavía no creían y contentos de ver al maestro. Vean lo que, y aquí lo reafirma la palabra, dice, no podían creer lo que estaban viendo. Cuán importante, hermanos, es que nosotros podamos conocer al Dios de la Biblia, a ese Dios maravilloso, a ese Dios que nos dio tantas promesas lindas que son nuestras y que sabemos que si nosotros le conocemos a Él como es, más le vamos a amar, más nos vamos a entregar a Él, más vamos a confiar en Él, mis hermanos. Más nos vamos a guardar del pecado. ¿Por qué? Porque vamos a tener temor de ese Dios grande, poderoso, maravilloso, ese Dios de amor que entregó su vida por nosotros. Más le vamos a amar entre más le conozcamos. Vean sus discípulos. No podían creer lo que estaban viendo. O sea, veían al maestro ahí entre ellos hablándoles en cuerpo y no creían. No creían, hermanos. Estaban asustados y a la vez tenían gozo de lo que estaban viendo, pero en sus corazones todavía no podían creer que había sucedido lo que el maestro les había dicho. Era algo muy grande, mis hermanos. Esa promesa que el Señor les dijo, yo resucitaré, era algo grande. Y tal vez ellos no estaban dimensionando y no estaban creyendo en lo que su maestro les estaba diciendo, que Él iba a resucitar. Muchos hermanos hoy en día andan buscando señales y actos asombrosos para creer. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros no vayamos por la vista,
Y recordemos lo que enseñamos el domingo pasado, la esperanza de nosotros los cristianos no está en lo que vemos, sino en lo que no se ve, en lo que no vemos. Y dice que si nosotros nuestra esperanza está puesta en lo que no se ve, esperaremos con ansia, esperaremos confiados en todas las promesas que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Por qué? Porque no creemos solo por lo que vemos. Hoy el mundo, hermanos, y muchos que andan como buscando del Señor, andan buscando señales, andan buscando lo que los ojos ven nada más, pero su corazón está vacío. En su corazón no creen en realidad en el Cristo que están siendo hablado o que está siendo representado. Y también, hermanos, en el día de hoy hay muchos especialistas en hacer espectáculos circenses y tienen engañados a miles que muchas veces lo que hacen no proviene de Dios, mis hermanos. Y los tienen engañados, ¿por qué? Porque no perseveran en su palabra, porque no la escudriñan, mis hermanos, porque cuando nosotros escudriñamos y vamos a la palabra, yo hago mucho énfasis en esto, el Espíritu Santo de Dios, su palabra nos va a dar discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para poder discernir qué es lo bueno y qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Porque el diablo también anda haciendo milagros y anda levantando cosas y haciendo muchas maravillas también. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que tener ese discernimiento alerta, abierto, para saber cuándo algo es de Dios y cuándo no es de Dios. Cuando nosotros estamos vacíos de la palabra del Señor, y eso que los discípulos, ¿verdad? Anduvieron con él y escucharon el consejo del maestro de su propia boca y todavía no creían. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que pedirle cada día al Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos guíe, que nos enseñe, que nos lleve, hermanos, a la verdad. Que nos enseñe, que nos aclare el entendimiento, que nos abra nuestra mente para conocer a ese Dios precioso, hermanos. Y cuando nosotros conocemos a este Dios precioso, soberano, maravilloso, grande, nosotros nunca vamos a cuestionar lo que Dios hace, sino nos vamos a humillar bajo su poderosa mano y en Él vamos a esperar, mis hermanos. Hoy andan muchos cristianos diciendo, pero ¿por qué Dios permite eso? Pero si era un hijo de Dios, ¿por qué le pasó? Pero si Dios, mire cómo está, era un hijo de Dios, era un pastor. ¿Cómo es eso? Hermanos, Dios es un Dios soberano. Y nosotros podemos aprender eso cuando nosotros vamos a la palabra y nos sumergimos en ella y el Espíritu nos guía y nos enseña y nos abre el discernimiento, hermanos, para poder ver qué es verdad y qué no es verdad. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que hoy en día se están hablando, se están predicando, pero que no es la verdad, que no proviene de Dios, que no es de la palabra de Dios. Y si la persona no tiene el discernimiento que necesita tener por el estudio de su palabra, va a ser llevado, hermanos, de un lado a otro. Va a ser llevado por cualquier viento de doctrina. Esa es la palabra del Señor. Mire, yo conozco hermanos que brincan de iglesia en iglesia y andan de aquí para allá y aquí voy para acá y este me gusta y el otro sí y ahora no y ahora, hermanos, eso es falta de crecer en la palabra del Señor. Entonces, los que hacen los shows, los espectáculos, se van a llevar a toda esa gente y los van a engañar fácilmente con artimañas del diablo, de Satanás, que no provienen del Señor. Pero Dios a usted y a mí nos ha llamado a predicar su palabra y a perseverar en la doctrina de los apóstoles, a predicar acerca del pecado, la santidad, la justicia de Dios, mis hermanos, que son cosas que ya casi no se hablan. Nosotros esperamos darles a ustedes esta carne ya sazonada.
Que ya no estemos como niños, hermanos, esperando tomar la lechita, sino que nosotros maduremos. Y en la medida que usted y yo maduremos en la palabra del Señor, más vamos a querer, más vamos a exigir al que nos enseña. Miren, el que no estudia la palabra del Señor se conforma con cualquier cosa. Pero el que persevera en la palabra, el que estudia, el que está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, sopesa, mide los que está escuchando y necesita, hermanos, más alimento, más carne, ya no leche. Por eso es que nosotros hemos sido llamados ¿a qué? A predicar su palabra, mis hermanos. Y a perseverar en la doctrina que Dios nos dejó en su santa palabra. Y tendrán, hermanos, tendrán predicación, tendrán exposición viva, ajustada a la palabra de parte de nosotros. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Sus discípulos, tras haber escuchado al Señor, todavía dudaban. Dice el verso 44. Y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros. ¿No se acuerdan? Yo les hablé esto. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban pensando? Muchas veces, hermanos, nosotros estamos escuchando la palabra del Señor y nuestra concentración anda, mire, por cualquier lado, menos en lo que estamos escuchando. Y tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a estar quietos delante de su presencia, que nos enseñe a estar quietos cuando su palabra está siendo expuesta, hermanos. Eso es respeto. Y nosotros tenemos que hacerlo. Estas palabras yo os hablé cuando estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de quién, de mí, dice el Señor, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Que no lo leyeron, que no se lo cité, yo se los dije muchas veces. El maestro les vuelve a recordar una vez más lo que estaba escrito y profetizado que iba a suceder acerca de él. Y en el verso 45, vean, hermanos, qué precioso, qué grande es el Señor, qué maravilloso es nuestro Dios. Dice, entonces les abrió el entendimiento. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Pero no es que ellos anduvieron con él, sí. Pero muchas veces, no necesariamente por estar metidos en la iglesia todos los días, no necesariamente porque no falte nunca, no necesariamente porque no me pierdo una predicación, yo estoy entendiendo, hermanos, no, yo tengo que pedirle al Espíritu Santo de Dios que mora en mí, que Él me enseñe, que Él me lleve al conocimiento total de lo que mis oídos están escuchando y me ayude a discernir esa palabra, a entenderla, a poder yo consumirla. Y dice el Señor, les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendiesen las Escrituras. Y en el verso 46 les dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, yo se los había dicho, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Sus ojos, mis hermanos, los ojos de los discípulos en ese momento, estaban viendo y estaban maravillados, pero su entendimiento estaba cegado. Y Jesús abre su mente para que pudieran entender claramente qué era lo que estaba sucediendo y comprendiesen lo que se había dicho tiempo atrás. A nosotros hoy, mis hermanos, es el trabajo que tiene el Espíritu Santo de Dios
en nosotros, que fue prometido en el verso 49. Por eso es tan necesario que nosotros día a día, hermanos, nos llenemos del Espíritu Santo de Dios. Que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que nos llene, que nos enseñe. Y la única manera, mis hermanos, en que podemos recibir la llenura es practicando lo que al Espíritu Santo le gusta. Y es a lo que nos ha llamado el Señor. La palabra del Señor en la mañana, en el audio que mandé, hablando entre vosotros. ¿Con qué? Con salmos, con cánticos, bendiciendo al Señor, alabándole, estudiando su palabra, orando. Todas estas cosas van a hacer que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos llene. Y entonces vamos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Muchos dicen, yo leí la palabra completa. Sí, puedes leerla, pero no la está entendiendo, no le quedó nada. Muchas veces en un verso, nada más en un versículo, el Espíritu nos lleva y aprendemos grandes maravillas del Señor, hermanos, porque le estamos dejando a Él que nos guíe a toda esa verdad. Ya nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, hermanos. El día que le conocimos y entregamos nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros. ¿Y cuál era el trabajo según la palabra del Señor? Dice, cuando el Señor se iba a ir, enviaré un consolador, el Espíritu Santo de Dios, el cual dice, los guiará a toda la verdad. Cada día nosotros vamos a aprender de la palabra del Señor, hermanos. El que diga que ya sabe todo, no sabe nada, no sabe de qué está hablando, hermanos. No tiene idea de lo que está diciendo. El Señor cada día, cuando somos guiados por su Espíritu Santo, Él nos va a enseñar verdades que están en su palabra, que muchas veces las leímos, que muchas veces pasamos 1, 2, 3, 4, pero que nuestro entendimiento no estaba siendo abierto para entender esa verdad que estaba en su palabra. ¿Hasta qué? Hasta que le permitimos al Espíritu Santo de Dios que nos guiara. Y entendemos entonces lo que estamos leyendo en la palabra del Señor. Cristo nos habla por medio de su palabra, hermanos. ¿Conocemos del Señor? Bueno, ya y muchos tenemos muchos años, conocemos algo. Yo digo que conozco algo del Señor, porque sé que en su palabra tengo grandes cosas que el Señor me va a ir enseñando en cuanto yo entre más a su palabra. Y entonces voy a conocer un poquito más. Y voy a ir conociendo un poco más. Y voy a conocerlo totalmente cuando esté en su presencia y le conozca a Él como Él es. En la medida que conozcamos a nuestro Señor, hermanos, más vamos a entender cuando Él nos hable por medio de su palabra, y más vamos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo que mora en nosotros. Damos gracias al Señor por esa promesa tan preciosa, ¿verdad? Que se le dio a los discípulos y que estaba escrita también desde antes por los profetas y en los salmos, de que el Señor iba a resucitar. Y sabe, mi hermano, mi hermana, el Señor resucitó. Y cuando se presenta con sus discípulos, y ahí el que no creía, ¿verdad, Luke? Mete la mano, mete el dedo y mételo hasta donde quieras. Mira, esto es lo que a mí me hicieron. Yo soy. Yo soy. Y el Señor lanzaba una bendición. Dice, dichosos aquellos que creyeron sin tener que ver. Nosotros hoy en día no vamos por vista, vamos por fe. Nosotros esperamos no en lo que vemos, sino, hermanos, en lo que no vemos.
en las promesas preciosas que están en la palabra del Señor, y todo esto se alcanza por medio de la fe, porque la fe en nosotros, dice, es la certeza de qué, de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos, pero que estamos convencidos de que va a suceder. Yo estoy convencido de que voy a estar con Cristo en los cielos. Estoy convencido de que Él resucitó. Estoy convencido de que Él me cuida. Estoy convencido que entre más busque yo en su palabra, Él más me va a enseñar. Que esta convicción esté en usted también. Tenemos que convencernos, hermanos, por fe. Esa es la fe en nosotros. Tener esa convicción en lo que no vemos. Miren, cuando digan, aquí está el Señor, no hagamos caso, eso es mentira. Dice el Señor, vendrán muchas cosas antes que yo venga. Ahora nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos llegar nosotros a este verso que leímos acá? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Unidad de la fe, unidos, todos creemos lo mismo, ¿verdad? La iglesia del Señor cree lo mismo. ¿No? Que una parte dice, no, yo no sé, él resucitó al primer día, el otro no. Lo que dice la palabra es la unidad de la fe. ¿Y de qué? Y del conocimiento, que nosotros podamos conocer al Hijo de Dios, a Jesucristo, a nuestro Salvador, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Crecer en el Señor. Creer en el Dios, hermanos, en el cual hemos creído que Él es poderoso, que Él es un Dios sanador, que es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. Y Él sana a quien Él quiere en su soberanía. Y nosotros tenemos que creer que Él puede sanar y puede subsanar y puede curar y puede cumplir toda la palabra que nosotros le pidamos creyendo en su nombre cuando Él así lo quiera, hermanos. Entonces tenemos que crecer en Él, porque entre más crecemos en Él, más le conocemos, hermanos, hermanas. Más le conocemos. Y entonces escucharemos la voz del Espíritu Santo de Dios. No necesariamente porque tengamos al Espíritu Santo morando en nosotros, es que somos sensibles a su voz. No, mis hermanos. Si nosotros vivimos una vida desordenada, vivimos una vida normal como si no hubiera Cristo venido a nuestra vida, si lo que sale de nuestro corazón es amargura, son malas palabras, son cosas feas, tenemos que revisar cómo está nuestra condición con el Señor. ¿Por qué? Porque haciendo estas cosas, aunque hayamos recibido al Señor en nuestro corazón, el Espíritu Santo no nos va a hablar. Él es sensible cuando nosotros permitimos que nos llene. Y entonces sí, nuestro entendimiento, igual que los discípulos, será abierto. Será abierto para que podamos entender el maravilloso Dios, el grande, el precioso, que no hay palabras para describirlo, el Dios en el cual usted ha creído y yo he creído. Jesús de Nazaret. Ese que resucitó al tercer día, mis hermanos, en un testimonio vivo para que usted y yo también un día resucitemos con Él y estemos eternamente por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, amados y amadas. Que el Señor, como siempre, nos llene de su palabra. Yo me siento con mucho gozo en mi corazón. Cuando estaba preparando esto ya hace unos días atrás, y que yo veía qué maravilloso que es el Señor. Me dio al Espíritu Santo suyo para que Él me guíe mientras yo llego a su presencia.
¿Cuántos damos gloria al Señor por esto, hermanos? Qué maravilloso, qué bueno, ¿verdad? Nos dejó su Espíritu para que nos guíe en este mundo, en este peregrinaje, mientras llegamos a su presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre precioso, te damos gracias. Señor, alabamos tu nombre. Te exaltamos, Señor. Queremos decirte esta noche, alabado sea, Señor. Exaltado en medio de nosotros, enaltecido, levantado en alto, Señor, seas tú, porque eres un Dios de amor, porque no hay más Dios como tú, porque tú eres el único Dios verdadero y eres nuestro Dios, porque nos amas, porque nos cuidas, Señor, porque te tomaste derramar ese amor sobre nosotros, dejando tu Espíritu Santo en nosotros, dejando, Señor, a hombres sabios inspirados por el Espíritu Santo para recopilar todas las cosas que ahora tenemos en tu palabra. Gracias, mi Dios. A ti, Señor, sea la honra y la gloria, Señor. Que nuestros labios hoy se abran para bendecir tu nombre, Señor, para que podamos agradarte, para que cada día tu sangre nos limpie de pecado y poder presentarnos, Señor, delante de tu presencia. Gracias, Dios. Bendice tu palabra preciosa y el trabajo que va a hacer en los corazones de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados y hermanas. Dios les cuide, el Señor esté con ustedes y estamos viéndonos prontamente con su palabra. Bendiciones.